El salón de baile del Gran Plaza Hotel brillaba con la excelencia médica mientras el Hospital General Metropolitano celebraba su gala anual de recaudación de fondos, festejando otro año de avances quirúrgicos e innovaciones que salvan vidas. Los médicos y administradores médicos más destacados de la ciudad convivían bajo candelabros de cristal, hablando sobre avances en técnicas quirúrgicas y protocolos de atención al paciente mientras reunían fondos para ampliar las instalaciones de cirugía. Yo estaba sentada en la mesa 15, con un vestido elegido cuidadosamente para ocultar las cicatrices quirúrgicas de mi cuero cabelludo, escuchando a mi padre acaparar la atención entre sus colegas cirujanos mientras hablaban de la importancia de priorizar las necesidades de los pacientes por encima de la conveniencia personal. No se me escapaba la ironía de que el Dr. Robert Sterling, jefe de cirugía del Hospital General Metropolitano, estuviera dando lecciones sobre ética médica después de haber pospuesto 2 veces mi cirugía cerebral de emergencia para acomodarla a compromisos sociales. La defensa del paciente requiere un compromiso inquebrantable, declaró papá al círculo de cirujanos que lo rodeaba, con la voz cargada de la autoridad de alguien que había construido una reputación de excelencia quirúrgica durante 25 años. Cuando las familias se enfrentan a una crisis médica, debemos asegurarnos de que las consideraciones personales nunca comprometan el juicio profesional ni la atención al paciente. La frase habría sido inspiradora si no la hubiera dicho alguien que reprogramó la cirugía para extirparme un tumor porque coincidía con la fiesta de graduación de medicina de mi hermana Jennifer. La masa cerebral que la doctora Sarah Chin, jefa de neurocirugía del hospital, había identificado como algo que requería intervención quirúrgica inmediata, había sido considerada menos importante que celebrar que Jennifer había sido aceptada en un prestigioso programa de residencia. Mi papá tiene toda la razón, coincidió Jennifer desde su lugar cerca de la mesa de postres, donde había estado hablando de su próxima residencia en cardiología pediátrica con médicos adscritos que podían influir en su carrera. Las familias médicas entienden que los horarios quirúrgicos tienen que ajustarse tanto a las necesidades del paciente como a las obligaciones profesionales. Se trata de encontrar el equilibrio correcto. A sus 26 años, Jennifer había sobresalido en la escuela de medicina con el respaldo de una familia que entendía el sistema de salud desde dentro. Sus rotaciones quirúrgicas se habían visto favorecidas por las conexiones de papá. Sus oportunidades de investigación habían sido facilitadas por su influencia, y su lugar en la residencia había quedado asegurado gracias a la red de contactos que él había cultivado durante décadas de liderazgo quirúrgico. Lo que volvía surrealista la velada era que esa misma familia médica llevaba 3 meses tratando mi tumor cerebral diagnosticado como si fuera un simple inconveniente de agenda que podía acomodarse entre sus calendarios profesionales y sociales. La familia Sterling tiene una tradición tan distinguida en la medicina, observó la doctora Margaret Foster, directora médica del hospital, al acercarse a nuestra mesa. Su experiencia abarca generaciones. Es admirable cómo el conocimiento médico y los estándares éticos se transmiten dentro de una familia. Hemos tenido la fortuna de servir, respondió papá con una modestia ensayada, aceptando elogios por una ética médica que, de algún modo, no había sabido aplicar a la emergencia neuroquirúrgica de su propia hija. Entender la atención al paciente requiere tanto experiencia técnica como un compromiso moral para poner el bienestar del paciente por encima de la conveniencia personal. Mi bienestar como paciente incluía síntomas como dolores de cabeza intensos, cambios cognitivos y episodios de convulsiones que habían comenzado 4 meses atrás. Pero para mi familia de cirujanos, esos eran síntomas manejables que podían esperar mientras reacomodaban fechas alrededor de la fiesta de graduación de Jennifer, su asistencia a la conferencia médica anual y la presentación de papá ante la Junta del Hospital sobre excelencia quirúrgica. Emma ha sido el ejemplo de resiliencia de nuestra familia como paciente, añadió Jennifer con amabilidad fingida, señalándome con la confianza casual de alguien que ni siquiera se había tomado la molestia de revisar los expedientes médicos reales de los que estaba hablando. Ha estado lidiando con algunos problemas neurológicos menores, pero ha mostrado una paciencia increíble con las complicaciones de agenda de la cirugía. La descripción de la extirpación de emergencia de mi tumor cerebral como algunos problemas neurológicos menores era tan médicamente inexacta que me pregunté cómo Jennifer había logrado destacar en la escuela de medicina teniendo una incomprensión tan básica de las prioridades neuroquirúrgicas. Mañana,
Sus colegas médicos descubrirían exactamente cómo se ven unos problemas neurológicos menores cuando alguien con verdadera experiencia en ética médica revisara toda la documentación. La semana posterior a la gala médica siguió el mismo patrón inquietante que había marcado la respuesta de mi familia ante mi emergencia neuroquirúrgica durante 4 meses. Papá volvió a sus rondas quirúrgicas matutinas, realizando procedimientos complejos con la habilidad técnica que lo había convertido en un referente de innovación quirúrgica. Jennifer retomó sus entrevistas para la residencia, impresionando a los directores de programa con sus conocimientos sobre ética médica y defensa del paciente, principios que, según ella, había aprendido de la tradición médica de nuestra familia. Y aún así, ninguno de los dos se había molestado en revisar las resonancias magnéticas actualizadas que la doctora Chin había estado enviando durante 3 semanas, mostrando el crecimiento progresivo del tumor que requería intervención quirúrgica inmediata. Emma, necesitas dejar de llamarme durante congresos quirúrgicos para hablar de ajustes de agenda, dijo papá en una de sus breves llamadas entre reuniones de la Junta. Estoy presentando una investigación sobre priorización quirúrgica y optimización de la atención al paciente. No puedo interrumpir discusiones médicas importantes cada vez que tienes inquietudes sobre los tiempos de un procedimiento rutinario. Ese procedimiento rutinario que él minimizaba era una cirugía cerebral de emergencia que la doctora Chin había clasificado como urgente debido a la ubicación del tumor, cerca de estructuras críticas del cerebro. Pero explicarle la complejidad de la programación neuroquirúrgica a alguien que ya había decidido que mi operación podía ajustarse a su conveniencia social parecía inútil. Además, continuó, si esto fuera realmente urgente, ¿no crees que yo ya lo habría priorizado como corresponde? Llevo 25 años tomando decisiones quirúrgicas. Entiendo la diferencia entre emergencias médicas y procedimientos que pueden programarse con flexibilidad. La ironía de que la experiencia quirúrgica de papá, al parecer, no incluyera leer las consultas neuroquirúrgicas de sus propios colegas del hospital, pasó desapercibida para Jennifer, que había sido igual de desdeñosa con mis necesidades médicas. Papá tiene toda la razón, dijo Jennifer durante la cena familiar, donde yo había intentado sin éxito hablar de los resultados de las imágenes actualizadas que mostraban que el tumor seguía creciendo. Llevas meses obsesionada con la fecha de esa cirugía. Ya va siendo hora de que confíes en que nosotros entendemos mejor que tú cómo se prioriza médicamente una situación. La acusación de que yo estaba obsesionada con la fecha de la cirugía podría haberme ofendido, si no fuera porque estaba tan desconectada de la realidad de vivir con un tumor cerebral en crecimiento mientras mi familia médica organizaba presentaciones en congresos y celebraciones de residencia alrededor de fechas que chocaban con mi tratamiento. Emma, añadió papá con esa autoridad amable que había perfeccionado tras décadas de atender pacientes. La ansiedad antes de una cirugía es completamente normal. Tu madre y yo hemos hablado de tu situación con varios colegas de neurología, y todos coincidimos en que tu preocupación por los tiempos refleja estrés preoperatorio, no una verdadera urgencia médica. La revelación de que habían estado hablando de mi estrés preoperatorio con colegas de neurología mientras ignoraban los mensajes de mi verdadera neurocirujana hizo que mis dolores de cabeza empeoraran. Habían estado socavando mi credibilidad médica por todo el hospital, mientras seguían completamente ajenos a la emergencia médica documentada que estaban posponiendo. Pero la doctora Chin se había mostrado cada vez más preocupada por la interferencia de mi familia en una atención médica esencial. Como jefa de neurocirugía, había visto a muchas familias batallar con decisiones quirúrgicas, pero nunca se había encontrado con profesionales de la salud que impidieran activamente la cirugía cerebral de emergencia de su propia hija para acomodar compromisos sociales. Al día siguiente, el comité de ética del hospital revisaría un caso que ponía en duda todo lo que creían entender sobre las familias médicas y la responsabilidad profesional. La sala de juntas del Comité de Ética del Hospital General Metropolitano se llenó de personal médico de alto nivel mientras la doctora Margaret Foster, directora médica, convocaba una sesión de emergencia sobre conducta profesional y estándares de defensa del paciente. Mi familia estaba sentada en la primera fila, llamada a lo que ellos creían que sería una consulta rutinaria sobre protocolos de programación quirúrgica y participación familiar en la toma de decisiones médicas. Gracias por asistir, comenzó la doctora Foster, con una voz cargada de autoridad institucional.
La revisión de hoy se centra en un caso que ha planteado preguntas sin precedentes sobre profesionales de la salud que priorizan intereses personales por encima de la atención al paciente dentro de sus propias familias. Detrás de ella, la pantalla de la presentación mostraba el logotipo de ética médica del hospital y un título que hizo vacilar la expresión confiada de papá. Estudio de caso. Negligencia profesional en la atención médica familiar por parte de personal médico de alto rango. La doctora Sarah Chin se acercó al podio con documentación que representaba meses de intentos frustrados por brindar atención médica esencial. El caso involucra a una paciente de 28 años diagnosticada con un tumor cerebral de rápido crecimiento que requería intervención quirúrgica inmediata para prevenir daño neurológico y una posible muerte. Hizo clic hacia la primera diapositiva, mi resonancia magnética más reciente, que mostraba un tumor que había crecido de forma significativa durante 3 meses de retrasos en la programación de la cirugía. La imagen era inconfundible, una masa presionando estructuras cerebrales críticas, algo que cualquier neurocirujano reconocería como una emergencia que requería intervención inmediata. El padre de la paciente, continuó la doctora Chin, el doctor Robert Sterling, jefe de cirugía de esta institución, ha pospuesto repetidamente una neurocirugía esencial para acomodar eventos sociales, congresos médicos y celebraciones familiares. Y eso, a pesar de haber recibido documentación clara sobre la urgencia médica. La autoridad quirúrgica de papá empezó a desmoronarse mientras sus colegas procesaban las implicaciones. La formación médica de Jennifer la obligaba a comprender la gravedad de retrasar una cirugía por tumor cerebral, incluso mientras se daba cuenta de que su fiesta de graduación había sido priorizada por encima de la vida de su hermana. El doctor Sterling recibió 17 comunicaciones urgentes sobre el deterioro de la condición de su hija, anunció la doctora Foster, mostrando correos electrónicos y solicitudes de consulta que habían sido ignorados durante meses. Post usó 3 veces una cirugía cerebral de emergencia para asistir a un congreso médico, organizar una celebración familiar y presentar una investigación sobre ética quirúrgica. El silencio en la sala fue absoluto cuando los colegas de mi padre comprendieron que el jefe de cirugía había estado dando sermones sobre prioridades médicas mientras impedía la cirugía que podía salvar la vida de su propia hija. Lo más preocupante, concluyó la doctora Chin, es que el doctor Sterling utilizó su posición para influir en otros miembros del personal médico y lograr que apoyaran el retraso de atención esencial, creando barreras institucionales para la defensa de la paciente, siendo esa paciente su propia hija. La violación ética era evidente. Un cirujano de alto rango había usado su autoridad médica como arma para impedir, en lugar de facilitar, una atención esencial, todo por conveniencia personal. 6 meses después, recibí los resultados de mi resonancia posquirúrgica, que mostraban la extirpación completa del tumor y ninguna secuela neurológica. La doctora Chin había realizado con éxito la cirugía que mi familia retrasó durante meses, y mi función cerebral había vuelto a la normalidad. Los dolores de cabeza desaparecieron, los problemas cognitivos se resolvieron y las convulsiones se detuvieron. Papá fue destituido de su puesto como jefe de cirugía después de que la junta médica determinó que un cirujano que retrasa la cirugía cerebral de su propia hija por conveniencia social representa un riesgo inaceptable para la seguridad de los pacientes. Su carrera de 25 años como líder quirúrgico terminó cuando sus colegas descubrieron que había priorizado eventos personales por encima de atención médica que podía salvar vidas. La plaza de residencia de Jennifer fue revocada cuando los directores del programa descubrieron la negligencia médica de su familia. Su carrera quedó suspendida en lo que se realizaba una revisión ética integral, porque las escuelas de medicina no podían graduar a médicos que habían apoyado retrasar una cirugía cerebral de emergencia por una fiesta de graduación. Se mudaron al otro lado del país buscando puestos médicos donde todavía no se conociera su reputación de anteponer la conveniencia a la atención del paciente. La experiencia quirúrgica que tanto presumían quedó opacada por su fracaso al aplicar los principios médicos dentro de su propia familia. Yo regresé a mi trabajo como investigadora biomédica, donde ahora estudio las barreras a la atención médica creadas por los propios profesionales de la salud. La mejor lección médica que recibí fue entender que la experiencia médica no vale nada sin una ética médica aplicada por igual a todos los pacientes. Los verdaderos médicos salvan vidas, sin importar de quién sea la vida que haya que salvar.